Los arneros son unas típicas construcciones adosadas a una pared natural y con una de sus caras abierta hacia el sur, donde están colocadas las arnas o recintos cilíndricos de caña que sirven para alojar en su interior a las abejas. Los primeros días de noviembre son los más apropiados para realizar el corte de las arnas, es decir, extraer los panes de miel fabricados. Esto es la boña de buey que se pone una vez puesta la puerta del colmenar. Se pone esto para que ellos no les entre la luz ni les entre ningún bicho dentro. Para mirarla por ese lado ya. Estoy bien por aquí. Y de punta a punta. Ay, qué mala folla tiene. Con el fin de aturdir a las abejas, los colmeneros utilizan el humo de güeña seca de vaca, quemada en una sartén y dirigido con sus soplos al interior del arna abierta por su parte trasera. En el pueblo de Güell todavía se conserva este tradicional sistema de obtención de la miel. Las tajaderas son unas piezas de hierro, a modo de cuchara de largo mango, que permiten separar los panes de miel del interior del arna y extraerlos. ¡Camarero! La tradición popular cuenta que un día las abejas se reunieron y fueron a pedirle a Dios que les concediera una casa de oro, como recompensa a los servicios que ellas le prestaban fabricando la cera, que luego servía para elaborar las velas que los fieles le ofrecían para iluminar los altares. Como castigo ante tal exigencia, Dios les dijo: «Vuestra casa no será ni de oro ni de plata, sino de excremento de vaca». Por ello el recubrimiento del cuerpo de caña de las arnas siempre se ha hecho con güeña de vaca. Bueno, ya está. Esta avispa... Venga, maniobrero. Este pan ahora lo emplearemos para las nuevas que obran en la colmena de punta a punta, que van a peor para mirarlas. Ahora les pondremos este panel Pegado a los otros. Pegado a los otros, colgado, atado así con, o sea, colgado así con un palo de lado a lado. Y entonces ya el año que viene ya trabajarán como el panel, como el panel. Muy bien. Irá pegado a los panales que han quedado que obran de largo. Sacadas las 2/3 partes aproximadamente de la miel producida, el colmenero deja al menos 1/3 como alimento para las abejas en el invierno. Bueno, pues esto lo levanto para calcular la comida que les necesitan que quede para ellas, digamos, para pasar el invierno. Esto lo dejamos aquí porque hay poca miel y entonces se deja aquí y las abejas la aprovechan y se la comen ellas. Pues por eso lo ponemos ahí dentro de las colmenas viejas. ¡Vamos 4! Esto es vinagre para protegerlas de la mariposa esa que se cría en verano, que cría la polilla esa que se de la tiña y por ahí. Es para eso, el vinagre ese. El cierre del arna lo hacen sellando con güeña de vaca, el tiello o losa de piedra. A medida que el día avanza y la temperatura aumenta, las abejas se ponen cada vez más furiosas, impidiendo a los colmeneros seguir trabajando. Bueno, por este año ya la campaña la tenemos terminada ya. Sí, sí.
Los panes obtenidos hay que estrujarlos con las manos para separar así la miel de la cera. Durante 2 o 3 días se dejará escurrir la cera en una canasta hasta que gotee toda la miel que queda en las celdillas. La miel obtenida se recoge en botes para su almacenamiento y posterior consumo. Con una presión de las manos en la cera caliente se extrae, diluida con el agua, la miel que todavía queda. Del aguamiel resultante de lavar los cerones y las herramientas utilizadas en todo el proceso, se obtiene, tras un paciente hervido, el sabroso mostillo de miel. Después de hervir 5 o 6 horas, y mermada el aguamiel hasta su tercera parte por la evaporación del agua, se echa harina para espesar el líquido obtenido. Las nueces, el anís en grano y otras especias darán un toque de sabor especial al mostillo. Ya está hecho el mostillo con agua de miel y después he echado unas nueces que da buen gusto y harina. Y esto se ha quedado esponjado. Yo creo que está bastante dulce, pero hay que esperar a comerlo unos minutos, que ahora está quemando. Aquí hay la cera, despojos de las sarnas viejas, y aquí se cuece y la cera siempre nada. Ahora vamos ya a probar a ver cuánta cera sale. Abajo es agua, no es todo cera. Para separar la cera virgen de todas las impurezas que lleva, el colmenero debe hervir con agua los cerones y todos los despojos de las sarnas en un caldero. Aquí saldrá mucha cera. Bueno. Con el prensado de la cera hirviendo, las impurezas quedan en el interior del saco que hace de filtro, mientras que la cera líquida escurre mezclada con el agua. Ahora, ya está. No sé demasiado todo, por supuesto. Un nuevo hervido debe sufrir la cera para quitarle todas las impurezas que le quedan y obtenerse así el llamado pan de cera. Ojo que esto revolverá. No voy a salir. ¿Dónde salía? Me salí. Esto va bien de pasarlo como hacemos, con un saco fino. En esta segunda fase, el colmenero utiliza las morlazas para filtrar la cera virgen. Vale, vale. Sí, tiene que hervirlo otra vez, porque se tira toda la porquería que hay, quedará abajo. Y saldrá un pan más recio que este. Aquí fuego el canto. Y hay que hervir todo esto. Que se deshagan todos los tarrocos.
El colmenero vierte en agua fría la cera hirviendo, solidificándose al contacto. Estas piezas con forma de plato eran adquiridas en Barbastro para distintos usos. Vamos a sacar pan. Esto lo saco del agua para que ahora se seque, porque si hubiese agua, hacer velas no quemarían. Como la cera está dura para hacer unas cuantas velas, con agua caliente se meterá blanda. A ver si la preparamos un poco. Pero como queda un poco de dura y el agua está caliente, aprovechamos para hacerla toda igual. Esta está dura, esta también. Pero con agua caliente se revienta toda. Ante la falta de luz eléctrica en otros tiempos, uno de los destinos de la cera era la fabricación de velas para el consumo propio en las aldeas. No cabe duda que el progreso en las técnicas apícolas produce un beneficio y una comodidad notables. Por este motivo, en la actualidad, son escasas las sarnas que quedan en activo, ya que la mayoría de los apicultores están haciendo el traslado de las abejas a cajas móviles, para aprovechar así todas las ventajas, tanto económicas como sanitarias, que este sistema les ofrece.